Hola, ¿qué tal están? Hablando de Juan de Salisbury. En este vídeo comenzaré con una descripción biográfica y también una explicación del desarrollo intelectual de Salisbury. Y comienzo diciendo que nació entre los años 1110 y 1120, porque la investigación histórica, filosófica, no ha sido pues capaz de saber exactamente el año de su nacimiento, el año exacto de su nacimiento. Es algo entendible porque en aquella época pues, hay muchas informaciones a veces incompletas, fragmentarias o a veces ni existen, y es una labor muy prolija por parte de los investigadores saber a veces la fecha de nacimiento de distintos pensadores, teólogos, filósofos, científicos, etcétera, lo cual es entendible perfectamente desde ese planteamiento. En 1136 inicia sus estudios en Francia, siendo su primer maestro precisamente Pedro Abelardo, el gran dialéctico, filósofo francés. En 1147 finaliza su etapa de estudios en las principales escuelas urbanas francesas. En 1148 regresa a Inglaterra como secretario de Teobaldo, arzobispo de Canterbury y primado de la Iglesia de Inglaterra. En 1152 es nombrado secretario de Thomas Becket, sucesor de Teobaldo, como arzobispo de Canterbury. Se adhirió a Tomás en su conflicto con el rey de Inglaterra, Enrique II, lo que le supondrá el destierro igual que al arzobispo. Entre los años 1154 y 1159 realiza varios viajes a Roma, a la curia papal. Era papa entonces Adriano IV, antiguo compañero de estudios y amigo. Desde los años 1163 a 1170 estuvo exiliado en Francia. Le acoge y protege su antiguo condiscípulo, Pedro de la Celle. En 1170 presenció el asesinato de su entrañable amigo, Thomas Becket, el 29 de diciembre. El impacto que le produjo fue realmente imborrable y muy negativo, como es lógico. En 1172 es nombrado canónigo y tesorero del Cabildo de Exeter, en Inglaterra, y Juan era sacerdote secular. En 1176 es designado obispo de Chartres. En 1177 estuvo presente en la paz entre los monarcas de Inglaterra y Francia. En 1179 participa en los preparativos del Tercer Concilio de Letrán y en el año 1180 muere el 25 de octubre antes de la celebración del concilio. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa María en las afueras de la ciudad de Chartres. La tumba todavía se conserva, afortunadamente. En cuanto a las obras del propio Juan de Salisbury, pues hay que decir que todas sus composiciones escritas, todas sus obras son de una excelente calidad literaria y de un enorme valor informativo. Algunas incluso son las obras más bellas de todo el medievo, en cuanto al estilo, a la forma, etc. En el año 1155 pues, publicó o escribió Entético, doctrina de los filósofos, que hace una síntesis de la filosofía antigua y una defensa del trivio. En los años 1159-1160 aparecen en estos años sus obras grandes, Policraticus y Metalogicon, palabras griegas que significan gobernante y sobre la lógica respectivamente. Las dos fueron compuestas a lo largo de muchos años y con distintas interrupciones. El resultado son dos obras excepcionales. La redacción definitiva de Policraticus es anterior a la de Metalogicon. A partir del año 1160 fueron compiladas las cartas redactadas durante muchos años. En total son 329 cartas y tienen también un gran valor documental e informativo. En cuanto a otras obras escritas, también se puede hablar del poema sobre la armonía de los miembros corpóreos, breve pero bellísima composición, y la vida de San Anselmo, arzobispo de Canterbury, concisa biografía inspirada en otra más amplia de Eazmero. A partir de ahora comentaré pues, algunas cuestiones relativas a fragmentos de las obras de Juan de Salisbury. Y pues para ello comentaré, analizaré una selección de textos, de algunos textos, porque tampoco quiero extenderme demasiado.
En primer lugar, voy a comenzar por un texto que es del Metalogicon. Este texto está escrito hacia 1159 y trata sobre las artes liberales y de modo especial sobre la lógica. Analiza todo el órgano de Aristóteles y tiene un estilo claro y preciso. En este fragmento en concreto de la obra, pues Salisbury habla sobre el estudio de los autores antiguos según Bernardo de Chartres. Y voy a comentar pues algunas partes de este fragmento. Escribe Juan de Salisbury: cuantas más disciplinas se conozcan y cuanto más profundamente se impregne uno de ellas, más plenamente se captará la perfección de los autores antiguos y más claramente se los enseñará. En esta primera frase, efectivamente, tiene toda la razón Juan de Salisbury, porque el estudio de los autores antiguos, autores griegos y romanos, como por ejemplo los presocráticos, Platón, Aristóteles, Plotino y otros muchos, y también de los autores latinos como Cicerón, también pues Salustio, podemos hablar incluso de los libros de Julio César, por ejemplo, su descripción de la Guerra de las Galias, y de otros muchos autores, Lucrecio, por ejemplo, con De Rerum Natura, y otras muchas obras de la antigüedad, los poemas de Safo, las obras de los autores teatrales como Esquilo, Sófocles, Eurípides, etcétera. Por supuesto también las obras de Homero, la Ilíada de la Odisea, de Hesíodo también, Teogonía y los trabajos y los días, etcétera. Pues todo esto hace que realmente con su lectura completa pues se pueda tener pues una formación académica mucho más completa, mucho más perfecta, y realmente eso ayuda, diríamos, a los seres humanos a formarse mejor y luego también a desarrollar, por supuesto, su pensamiento crítico, sus propias obras originales, basándose en la influencia de estos grandes autores también, en cierto sentido, lo que no supone que no pueden desarrollar también una gran originalidad, pero ya tienen pues una especie de base cultural realmente pues muy potente con la lectura de todas estas obras. Por otra parte, también pues él sigue diciendo más cosas en relación con esto y, por ejemplo, en relación con la lógica, dice: sobre ese campo la lógica, al aportar los colores de la demostración, infunde sus pruebas racionales con el esplendor del oro. La retórica, en virtud de la persuasión y del brillo de la elocuencia, imita el brillo de la plata. Es una comparación realmente muy bonita, porque habla de los colores de la demostración. Podríamos pensar que podría ser un color, el de la demostración, el color rojo, un color intenso, un color fuerte, y que, bueno, también pues, se puede identificar efectivamente esas pruebas racionales como el esplendor del oro, porque lo dorado es como lo magnífico, lo extraordinario, a la vez lo bello y a la vez lo resistente al paso del tiempo. El oro permanece de una manera prácticamente indefinida. Ahí está, por ejemplo, el caso de los propios faraones egipcios, que en sus adornos, en sus máscaras de oro, pues todavía reluce su poder, su fuerza, y ese oro se ha conservado a lo largo de miles de años. En ese sentido, el oro parece también pues un metal que pues supone efectivamente esplendor, orgullo, y es lo extraordinario también. En relación con la retórica, escribe el propio Juan de Salisbury: la retórica, en virtud de la persuasión y del brillo de la elocuencia, imita el brillo de la plata. En ese sentido, también es otro metal precioso, y la elocuencia también es un arte, podemos decir, precioso también. En ese sentido, estas identificaciones que él hace pues son muy bellas y son muy literarias también. En relación con la matemática, escribe Juan de Salisbury: la matemática, arrastrada por las ruedas de su cuadriga, pasa sobre las huellas de las otras artes y deja en ellas con una infinita variedad sus colores y sus encantos. En este sentido, aquí se podía interpretar o comentar que la matemática interviene en todo en la vida, prácticamente, al igual que la filosofía se ocupa de toda la realidad, porque prácticamente casi todo es matematizable. Lo único que quizás probablemente no se puede matematizar son las emociones, los sentimientos, etcétera, pero todo lo restante, hasta cierto punto, con algunos límites también, podríamos decir, se puede cuantificar.
En relación con la física, pues dice el propio Juan de Salisbury: habiendo penetrado los secretos de la naturaleza, aporta la contribución del múltiple encanto de sus matices, porque efectivamente hay una relación entre la física y la matemática. La física estudia los movimientos, las velocidades, los espacios, las distancias, y también pues podemos decir que en cierto sentido la resistencia de los materiales y otras muchas cuestiones, ¿no? También los elementos de la naturaleza, los distintos tipos de metales, etcétera. Por tanto, a todo esto hay que unir, desde la perspectiva de Salisbury, y así lo dice, la más eminente de todas las ramas de la filosofía, la ética. Dice, sin la cual no hay filósofos ni siquiera de nombre, sobrepasa a todas las demás por la dignidad que confiere a la obra. En este punto, Salisbury está indicando muy claramente que para él el conocimiento, la disciplina, la ciencia en un sentido amplio, en el sentido de ciencia humana, más trascendental, más importante, más significativa, es precisamente la ética, porque trata de las conductas humanas, de los principios, de los comportamientos humanos. Y al final, los seres humanos somos seres inteligentes, somos seres que hemos superado a los animales en el sentido de poseer una inteligencia abstracta. Por supuesto, los animales merecen todo el respeto de los humanos y nosotros también somos animales, lo único que racionales frente a los animales, entre comillas, irracionales, porque hay algunos que se acercan bastante a las emociones humanas, como son, por ejemplo, los primates, como son algunos tipos de animales como los elefantes, como los delfines y otros. En ese sentido, de todas maneras, él está convencido muy claramente de que realmente lo esencial es saber comportarse, saber actuar, para de esa manera mejorar en todos los aspectos. También insiste Juan de Salisbury en otra cuestión. En este mismo texto que estoy comentando, y es en decir que estudia atentamente a Virgilio, a Lucano, y cualquiera que sea la filosofía que profeses, comprobarás que puedes acomodarla a ellos. Porque desde el pensamiento de Salisbury está claro que son pensadores abiertos a la libertad de pensamiento, eclécticos de alguna manera, porque incorporan doctrinas o pensamientos que ellos consideran pues aceptables o que consideran positivos incluso, y en ese sentido son flexibles en su forma de pensar, tanto Virgilio como Lucano y otros. Por lo tanto, eso él lo pone de manifiesto en esta obra, en el Metalogicon. Y ya en la última parte de este fragmento, de esta obra, dice lo siguiente, o escribe el propio Juan de Salisbury. En esto, según la capacidad del maestro y la habilidad y celo del alumno, consiste el provecho de la lectura previa de los autores antiguos. Este era el método que seguía Bernardo de Chartres, la más abundante fuente de las bellas letras en la Galia de los tiempos modernos. En ese sentido, efectivamente, al leer a los autores antiguos, pues los estudiantes, los alumnos, por supuesto, aumentan su vocabulario, aumentan su capacidad semántica, su capacidad estilística, y también incrementan su facilidad para realizar también, por ejemplo, reformulaciones léxicas, y también para aprender a escribir de una manera más profunda, más bella también, etc. Por tanto, todo esto siempre son grandes ventajas. También hay otro texto en el que habla pues, de una manera autobiográfica sobre sus estudios en las escuelas francesas durante 12 años. Y bueno, pues realmente es interesante también comentar algo de este fragmento. Y dice así, voy a centrarme en algunas partes del fragmento. Dice el propio Juan de Salisbury: siendo todavía un adolescente, emigré a las Galias para estudiar al año siguiente de morir el rey de Inglaterra, Enrique, y me dirigí primeramente al peripatético palatino Pedro Abelardo, eminente doctor en Santa Genoveva, que destacaba sobre todos, sería en París. Allí a su lado recibí la primera instrucción de dialéctica y con avidez escuchaba todo lo que decía. Después de su marcha, que me pareció precipitada, me encaminé al maestro Alberico, que era muy considerado como dialéctico y se oponía radicalmente a la secta nominalista. Así, durante 2 años tuve como docentes de dialéctica a Alberico y Roberto Meludense, que era originario de Inglaterra. No había otros dialécticos más perspicaces en las discusiones que ellos. Con ellos estuve durante 2 años. Después, teniendo en cuenta mis aptitudes y consultando a mis preceptores, me trasladé a estudiar con el gramático de Conches y fui su oyente durante 3 años.
Entre tanto, y aquí yo creo que viene el punto crucial, leí muchísimos libros y nunca me arrepentí de esta actividad. A continuación me encaminé a estudiar con Ricardo Obispo, hombre no especialista en ninguna disciplina concreta, que tenía más corazón que ciencia. Con él repasé lo que ya había estudiado y también me introduje en algunos temas del cuadribio, de los que ya había recibido alguna noción de Ardevino el Teutónico. Diremos que aquí yo creo que la frase más significativa, bueno, aparte de que pude escuchar afortunadamente la dialéctica de Pedro Abelardo, de la boca de Pedro Abelardo, que era pues un eminente filósofo y dialéctico y también un excelente teólogo, pues realmente escuchó a otros doctores también, que también enseñaban grandes conocimientos, pero yo creo que el punto más esencial es cuando señala que entre tanto leí muchísimos libros, porque ciertamente el que no se arrepienta de haber hecho eso es significativo, porque al final, como se sabe actualmente por la psicología moderna y por la investigación de la ciencia, se retiene en torno a un 10 o un 20% de lo que se lee. Algo que puede parecer poco, pero que en realidad es muchísimo si se leen muchos o muchísimos libros, como es el caso del propio Juan de Salisbury. Lo restante, pues también fue muy importante porque le orientaron estos distintos maestros o profesores de universidad que tuvo, y de enseñanza superior, que también disfrutó de sus enseñanzas, pero realmente quizás lo fundamental fueron precisamente la lectura de esos muchísimos libros, ¿no? Porque eso fue lo que fue dando forma a su pensamiento y sobre todo haciendo que entendiera muchísimas nociones y conceptos de la filosofía de su tiempo, de la teología y de otros ámbitos del conocimiento. En ese sentido, por ejemplo, en la parte final de este fragmento que estoy comentando, pues también habla de otros maestros que tuvo. Por ejemplo, dice, le sucedió Roberto Puyo, a otro de los maestros que tuvo, al maestro Gilberto, interesante por su ciencia y actitud. De este modo estuve ocupado en mis estudios durante 12 años. Me pareció grato, dice, visitar a mis antiguos compañeros que todavía permanecían en el monte de Santa Genoveva, dedicados a la dialéctica, y hablar con ellos de las vivencias juveniles para que nos confortase a todos. Allí encontré a muchos de entonces. No habían progresado ni un palmo de terreno, dice. Discutían las mismas cuestiones de nuestros tiempos juveniles. Me vi profundamente decepcionado. Me confirmé en algo que tenía muy claro. Así como la dialéctica es sumamente interesante para progresar en otros saberes, si se encierra en sí misma, resulta estéril y vacía, y no fecunda al alma para la filosofía, si no toma contenidos de otros saberes. En este fragmento, que es muy revelador, Juan de Salisbury insiste en que precisamente la interdisciplinariedad, el que haya saberes que confluyan unos con otros, es algo siempre necesario precisamente para evitar pues este soliloquio de la dialéctica, o simplemente para que al combinar varios saberes pueda haber nuevas teorías, nuevas tesis, nuevas afirmaciones, en definitiva, nuevos avances en las discusiones, porque si no, diríamos que es una actividad dialéctica como ensimismada, que no progresa, como él mismo pone de manifiesto, y además dice que le decepcionó, porque efectivamente diríamos que al final, si la dialéctica no se interesa por otros conocimientos, por otros saberes, y se deja discusiones que no llevan a ningún lado, en el sentido de que están dando vueltas siempre sobre lo mismo, sin llegar a nuevas conclusiones, pues realmente ese conocimiento, pues sí, está en los libros, está en las obras. Se puede seguir discutiendo, lógicamente, porque para eso está la libertad de pensamiento, la libertad humana, eso es algo perfectamente lógico y entendible, pero diríamos que lo que hace progresar el saber es los nuevos conocimientos, nuevas disciplinas que están surgiendo y sobre todo integrar unos conocimientos con otros. Conocimientos, por ejemplo, de filosofía, con los matemáticos, con los físicos, con los químicos, con los teológicos, con, por ejemplo, los relativos a la ética, con los relativos, por ejemplo, también, por supuesto, a la filosofía política, también a la historia, porque también pues, hay una filosofía de la historia. En definitiva, que la filosofía o la dialéctica o la metafísica tiene que incorporar todos esos saberes tan variados, la economía también, pues una adecuada ciencia política desarrollada coherentemente. Todo eso siempre
es la mejor estrategia para que el saber progrese y que no haya pues un estancamiento del saber dialéctico, sino que al contrario haya un dinamismo continuo y también analizando los nuevos saberes que van surgiendo poco a poco a lo largo del paso del tiempo, del paso de los años, etcétera. Eso también supone un cierto dinamismo del pensar, del saber, de la filosofía y también, por supuesto, de la dialéctica. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.